Bueno, en esta hora de la mañana quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todas las personas que pueden ver este video. Les pido que me regalen unos minutos de su tiempo, de su atención. Tengo un sentir para todos ustedes de compartirles este video. Como ustedes saben, hace ya más o menos unos pocos días ocurrió un terremoto en Turquía que afectó muchos países como Siria y muchos países que a su alrededor se encontraban, y hasta el momento ya van casi 9.000 muertos y hay miles y miles de personas heridas. También ustedes se han dado cuenta que más de 5.000 edificios se cayeron, se derribaron por completo, y como podemos mirar, esto es algo que ha causado mucho sufrimiento a muchas familias. Muchos han perdido seres queridos y en este momento se encuentran rescatistas tratando de salvar la vida de los que han quedado atrapados en medio de los escombros. Pero quiero compartirles algo que Dios me ha hablado y lo he titulado Los juicios de Dios, y quiero leer Isaías capítulo para la gloria de Dios. Quiero leer la siguiente parte de la Biblia. Voy a leer en el libro de Isaías y voy a leer Isaías 26, versículo 9. Dice de la siguiente manera: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire que la Biblia nos enseña que luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden justicia. Cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre un tsunami, cuando explota un volcán, cuando ocurre cualquier catástrofe natural, hay que entender que Dios es el que lo permite, porque no pasa nada si Dios no lo permite. Y este terremoto que ha matado a miles de personas es algo que Dios lo ha permitido. ¿Pero por qué lo ha permitido? Mire que la Biblia nos enseña que luego que hay juicios en la tierra, los moradores aprenden justicia. Primeramente, ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué pasan estas cosas? Número uno, para empezar, cuando ocurre una catástrofe como estas que mata a miles de personas, hay que entender que esto es un juicio de Dios para empezar. Porque mire que la Biblia dice, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden. Esto es un juicio. La maldad del ser humano cada vez se aumenta más, y esto es un juicio de Dios. Todavía no han empezado los sellos ni las copas de la ira, pero estos se llaman juicios de Dios también. Y quiero decirles a los que me escuchan que esto es un juicio de Dios, y esto también es una señal. Por lo menos vamos a mirar lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, y vamos a mirar que esto es un juicio y también es una señal. Esto es una señal de la segunda venida del Señor, no del arrebatamiento. El arrebatamiento no tiene señal, lo que tiene señales es la segunda venida del Señor visible. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 24, versículo número, le voy a leer desde el versículo número 6 en adelante. Dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mire lo que dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán hambres y terremotos en diferentes lugares de la tierra. Yo sé que muchas personas que me están escuchando van a decir, si los terremotos siempre los han habido. Pero desde que Jesús dijo esta profecía, hace 2000 años más o menos, desde que Él dijo esto, los geólogos se han dado cuenta que cada vez los terremotos aumentan más. Si usted investigue, y se va a dar cuenta que desde el año 1900 hasta el presente, cada vez los terremotos se han intensificado más. ¿Por qué pasa esto? Porque es una señal de la segunda venida del Señor. Es una señal muy clara. Entonces, uno, es un juicio. Lo que está pasando es un juicio que Dios está derramando sobre las naciones. Dos, aparte de ser un juicio, esto es una señal para que sepamos que pronto va a ocurrir la segunda venida. Pero antes de la segunda venida va a ocurrir el rapto de la iglesia. También quiero decirles lo siguiente. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que se den cuenta que lo que está aconteciendo son juicios de Dios, y esto es algo que nos tiene a nosotros que despertar como iglesia. Mire lo que encuentro en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis
Le voy a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis para que usted se dé cuenta de la siguiente manera. Apocalipsis 6:12. Mira así dice, los sellos. No estamos en este tiempo, pero le estoy mostrando por la Biblia versículos para que se dé cuenta que son juicios de Dios. Vea. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Podemos mirar que los terremotos siempre están asociados con los juicios de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo y es el siguiente. Mire, yo quiero que analice la siguiente parte de la Sagrada Escritura que le voy a leer. Apocalipsis 11:13. Le voy a leer Apocalipsis 11:13. Y colóquele cuidado a lo que dice la palabra del Señor. Vea, dice así, vea. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces miremos por la Biblia que los terremotos siempre están asociados. Este es un terremoto que aún no ha pasado y va a acontecer en un futuro. Y podemos mirar que siempre los terremotos están asociados con un juicio, con la ira de Dios. Apocalipsis 16, versículo 18. Mire, este es un megaterremoto. Este terremoto se dice que fue 7,8 en escala de Richter. Algunos dicen que este es un terremoto bastante duro, pero no se compara a los terremotos que van a venir. Como decir, estos terremotos han llegado escala 8, escala 7,5 han llegado, pero no se comparan con los terremotos que van a venir. Cuando llegue los juicios de Dios sobre la tierra, cuando se desaten la cólera de Dios completamente, va a haber un terremoto que hasta el momento nadie jamás imaginado. Han habido terremotos muy duros, pero mire que se viene un terremoto que los que han habido no son nada todavía. Apocalipsis 16, versículos 17. El 7º ángel derramó su copa en el aire. Esto es una copa de la ira. Y salió una gran voz del cielo, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande. Primero un temblor y luego un gran terremoto, dice, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mire, viene un mega terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Va a haber un megaterremoto que va a hacer desaparecer miles de islas, porque dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Va a haber un terremoto tan grande que muchas montañas van a deshacerse con ese terremoto, vea. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como el peso de un talento, más o menos 30 y pico de kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Podemos mirar que hay personas que ni aun viendo los juicios de Dios se arrepienten, sino que van a blasfemar contra Dios. Y yo le digo a las personas que me están escuchando que estas son las señales de que los juicios de Dios se aproximan. Estamos viendo guerras. Hay gente que dice, pero guerras siempre han habido. Pero las guerras que hay hoy en día no se han visto nunca antes. Así que preparémonos, iglesia, cada día preparémonos cada día para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Dios los bendiga.